El sentido musical y rítmico de los textos del Siglo de Oro. Esta cápsula vamos a intentar afrontar ese sentido sonoro, esa naturaleza acústica que tiene el Siglo de Oro y que tan importante es. Con algunos ejemplos prácticos, y aquí vamos a comenzar con los riesgos. Nada de lo que yo vaya a decir a continuación es un axioma y es una verdad, es una manera de interpretar el verso como otras. Creo que esa también ha sido una de las grandes conquistas del Siglo de Oro en el último tiempo, y de las escenificaciones, interpretaciones y direcciones sobre el Siglo de Oro, el comprender que no solo hay una manera, que es una realidad cambiante y múltiple. Lo que sí es importante comprender que en su origen el verso tenía una capacidad casi hipnótica, una capacidad sugestiva a través de la belleza del sonido, que ha sido muy importante y que quizá en ocasiones se ha perdido a través de un estudio puramente lector, puramente analítico y frío. Creo que en ese sentido también las carencias formativas musicales que tiene nuestro país ha hecho que a veces no se ha podido comprender en su profundidad, ni por la gente que hace o hacía el Siglo de Oro, ni por una parte de los estudiosos, esa fascinación acústica, esas posibilidades infinitas en lo musical que tiene el verso. Posibilidades que sí conocían. España es un país de una enorme e infinita tradición musical. Fuimos primera potencia musical del mundo en muchos momentos, en el siglo XVI, sin duda. Lo habíamos sido antes con Alfonso X el Sabio, pero después con Tomás Luis de Victoria, con Guerrero, con Cabezón, con Morales, con todos esos grandes músicos del siglo XVI, se alcanza un momento de esplendor, y también en el XVII, con los músicos que colaboran con Calderón, por ejemplo, con Juan Hidalgo. Lo que quiero explicar con esto es que la música estaba presente en la concepción mental de todos. Actores y espectadores, escritores y directores pensaban en un sentido musical. Y son muchos los ejemplos que vemos en cualquier obra del Siglo de Oro que leamos, que escenifiquemos, que interpretemos. Siempre va a haber canciones, partes cantadas. Tisbea canta en Burlador de Sevilla, hay un canto en las bodas, hay Violante canta en Reinar después de morir, cantan a Segismundo en La vida es sueño, y también hay multitud de sonidos, las cadenas de Segismundo, las salvas del palacio, las músicas celestiales. La naturaleza del Siglo de Oro es una naturaleza profundamente acústica, llena de estímulos sonoros, dentro de los cuales está también el habla, pero no solamente. Se escuchan ruidos, se escuchan músicas y se escuchan versos que, bueno, pues los versos tienen evidentemente una cantidad mayor de información sobre la trama, sobre los personajes, sobre la situación, sobre el espacio. Pero a veces también el espacio se define con un sonido o con una música. Vuelvo a ese ejemplo de los bestias salvajes en el monte donde queda Rosaura, o de las músicas celestiales en el palacio y en ese lugar suntuoso al que Segismundo es llevado en el acto segundo de La vida es sueño. Toda la literatura barroca y todo el teatro barroco evoca, desde el texto y desde el sonido, evoca las imágenes. Esto es muy importante. Siempre que interpretemos teatro en verso, teatro clásico, tenemos que conseguir que la fuerza de la palabra, que la sugestión hipnótica de lo que decimos, permita al espectador ver. Ya sé que eso es algo que no solo existe en el teatro en verso, y que la creación de imágenes y la transmisión de imágenes es importante para un actor, siempre como un mecanismo de verdad y como un mecanismo de transmisión, porque en la vida también nuestro cerebro visualiza cosas que después decimos. Pero en el caso del verso tenemos que conseguir que haya una adecuación entre la belleza y la suntuosidad o la dureza de esa imagen y la belleza o suntuosidad o dureza del texto que estamos diciendo, para conseguir que eso que dijimos en la cápsula anterior, oye atento, sea de alguna manera una introducción a que el espectador oyendo también vea, que el espectador oyendo también sea capaz de generar todas esas imágenes y todo ese mundo barroco fascinante. Por ejemplo, en la primera escena de La vida es sueño, cuando Rosaura llega a ese monte donde hay una caverna, está todo lleno de estímulos que el espectador tiene que conseguir ver.
Dice Clarín, «Mas ¿qué haremos, señora, a pie, solos, perdidos, y a esta hora?» ¿A qué hora? ¿No? Es la pregunta. A esta hora, en un desierto monte, debemos ver ese desierto monte cuando se parte el sol a otro horizonte. Se está haciendo de noche. Lo que dice Clarín es eso. ¿Qué haremos a esta hora cuando se parte el sol a otro horizonte? Tenemos que tener claro lo que está diciendo, que es el sol se pone y tenemos más miedo de estar en un lugar agreste, en un monte, en un país desconocido, de noche, que de día. Y luego contesta Rosaura, hay un palacio tan breve que el sol apenas a mirar se atreve. Es decir, es tan pequeñito y está tan escondido en la montaña que no le toca el sol. Tenemos que convertir palabras raras en imágenes claras, muy hermosas. Un palacio tan breve que el sol apenas a mirar se atreve. Y sigue diciendo, la puerta de ese pequeño palacio, la puerta, mejor diré, funesta boca. Rosaura dice, no es una puerta, es como una boca oscura. Mejor diré, funesta boca. Y el espectador se imaginaba, y el espectador hoy en día, aunque haya una escenografía explícita, imagina y sigue el relato a través de las palabras. Mejor diré, funesta boca, abierta está, y desde su centro nace la noche. Desde el centro de esa boca nace la noche, pues la engendra dentro. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué palacio es ese que cuando se abre la puerta dentro es todavía más oscuro? ¿Qué misterio encierra? ¿Os dais cuenta cómo la actriz, en este caso Rosaura, genera una enorme expectativa, un lugar misterioso? Es un thriller, no es una obra clásica, antigua, ampulosa, como nos han vendido muchas veces. No, es una de misterio. Rosaura llega a un sitio misterioso, cae de un caballo y encuentra un sitio que no entiende qué es. Y dentro ve una luz pequeña y explica esa luz con el lenguaje. Explica la imagen. No son palabras, son imágenes dichas a través de esos versos. No es breve luz, una luz que dura poco, una vela que se apaga y se enciende. No es breve luz, aquella caduca exhalación, ¡pah!, pálida estrella, una estrella que palidece, que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, una luz que hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. Ya estamos en el mundo del barroco. Una luz que hace más oscura la oscura habitación con luz dudosa. Al ser dudosa la luz, al ser una luz no certera, lo hace todavía más oscuro. ¿Os fijáis que comenzamos por aquí? La sonoridad de las palabras y de las ideas. No empezamos un curso de verso contando sílabas. No va a ser ese el principio de nuestra acción. Vamos a contar sílabas en algún momento, pero también las vamos a contar de otra manera. Pero vamos a contar ideas. Vamos a contar imágenes. Y continúa Rosaura diciendo, sí, pues a sus reflejos, no a la verdad, a los reflejos, puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura que es de un vivo cadáver, sepultura. Ya todavía nos exige más Calderón, porque esa prisión oscura, bueno, una prisión oscura puede ser la prisión de un reo, la prisión de un delincuente, la prisión de alguien que por alguna razón está encarcelada, pero aquí no, el misterio es todavía mayor. Una prisión oscura que es de un vivo cadáver. Hay un oxímoron, hay una contradicción. Un cadáver está muerto y un vivo está vivo. ¿Cómo se hace un cadáver vivo? Un vivo cadáver. ¿Cómo decimos para que el público imagine a alguien que está vivo pero que al mismo tiempo es un cadáver? No podemos hacer una versión escolástica y leerlo como si estuviéramos ni quitando la importancia, una prisión oscura que es de un vivo cadáver sepultura, ni con una ampulosidad vacua, una prisión oscura que es de... No, elocuencia, claridad, idea, imagen. Una prisión oscura que es de un vivo cadáver. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es un vivo cadáver? ¿Y qué es esa sepultura? Y porque más me asombre, dice Rosaura, en el traje de fiera yace un hombre. Se dice para comprender, no se dice para explicar de una manera didáctica, se dice para intentar entender el mundo. ¿Qué diablos es aquello? Porque más me asombre, en el traje de fiera yace un hombre. O sea, las fieras llevan pieles, los hombres llevan vestidos.
¿Qué es esto? ¿Qué es un hombre vestido como una fiera? La contradicción está desde el título. La vida es sueño. Nos parece normal porque hemos estudiado desde el colegio que hay una obra famosa del Siglo de Oro que se llama La vida es sueño. Pero, por si alguien no lo ha pensado nunca, desde aquí os comparto una información. La vida no es sueño. La vida es la vida y el sueño es el sueño. El mensaje de Calderón es revolucionario. 250 años antes de Freud, dice que lo que somos es un sueño. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Si hay una figura retórica de oposición, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende, no podemos devaluarla. Nuestra misión con los clásicos es poner en valor lo que escribieron y no dar una parte o no devaluarlo. En el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. No se entiende nada. O aunque lo hagamos ampuloso. En el mundo, en conclusión, todos sueñan. No, no se trata de ampulosidad, sino de claridad y de elocuencia. En el mundo, en conclusión, concluyendo, o sea, aclarando, en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno. Y ahí estamos diciendo lo que puso Calderón. Una figura retórica de contraste. Todos sueñan y nadie entiende. En el traje de fiera yace un hombre, de prisiones cargado y solo de la luz acompañado. Acabamos de decir que la luz es incierta, que la luz es trémula, que la luz es dudosa, y es la única compañía de este hombre. Pobre hombre, qué miseria, solo tener esa luz como compañera. Como contraste de esa sombra, por ejemplo, en Reinar después de morir, de Vélez de Guevara, hay un personaje, que es doña Inés de Castro, que a todos fascina y que hay cientos de referencias sobre la claridad, la blancura, la luminosidad de ese ser humano. El oriente divino de Inés, sol para el sol más peregrino. Es más clara que la claridad. Por maternal terneza o compañía, al cuello de alabastro. Tiene el cuello como mármol, como alabastro. Deidad admiro a doña Inés de Castro, dice don Pedro cuando la conoce. Y sigue diciendo, allí la vista hurtó una hermosura, una imagen de luz y de blancura. No es una imagen de luz y de blancura, no. Es una imagen sorprendente que decimos para intentar explicar, para que los otros entiendan. ¡Qué rara! Una mujer que irradia luz, una imagen de luz y de blancura. Si con luz ya lo hubiéramos dicho todo, no necesitaríamos decir blancura. Tenemos que, como actores, ser capaces de decir más con lo que tenemos, de luz y de blancura. Igual que dice después que es una blanca garza, y hay toda una metáfora en la obra sobre que ella es una blanca garza y que tiene ese cuello blanco de garza. Y habla de que ciega tus luces soberanas, o sea, ciega la mirada de quien la mira. Habla de que tiene un vestido de estrellas. Habla de que su bella blancura dechado fue de toda la hermosura. Dar vista a ese hermoso sol, dar aliento a ese arrebol. Tenemos que conseguir a veces que incluso la palabra arrebol, que es un poco difícil, ¿no? Esa idea de lo que relumbra en el sol, el espectador contemporáneo no la va a entender, pero si nosotros la metemos en contexto y lo explicamos bien, ay Inés, ay doña Inés, ¿quién pudiera detener ese caudal, ese raudal? Dar vida a ese hermoso sol, dar aliento a ese arrebol y soldar ese cristal. Y ahí entendemos el arrebol dentro del contexto y hablamos de las antorchas blancas, la claridad en el caso de Inés, la oscuridad en el caso de Segismundo, la exageración en los dos casos. El barroco es el territorio de lo exagerado, de lo categórico. Lo vamos a ver después. A veces lo categórico en un lado y en el contrario, ese famoso maravilloso soneto de María de Zayas. Amar el día, aborrecer el día. Al mismo tiempo, una cosa y la contraria, ¿no? Amar el día, aborrecer el día. Eso es nuestro siglo de oro. No puede ser un territorio tibio. El día ni me gusta ni no me gusta. No, no. El día me gusta, lo adoro, lo amo y al mismo tiempo lo aborrezco. Tenemos que contar extremismos y contarlos a través de esas imágenes contadas a través de lo oído, a través de las palabras, a través de una manera de decir las ideas que haga que sea imposible que el espectador no vea la imagen que el actor o la actriz está transmitiendo.
jugando con el sonido, un sonido que no está leído, sino que está dicho. En el final de la primera escena de Los empeños del mentir, un texto muy poco conocido de Antonio Hurtado de Mendoza y Francisco de Quevedo, unos extranjeros llegan a Madrid y están sorprendidos de que todo el mundo va muy sobrado, todo el mundo es muy madrileño en el sentido chulapo y en el sentido airoso, se decía en la época airoso. Se daban muchos aires, se daban mucha importancia a los madrileños para los que venían de fuera. Y entonces, estupefactos, uno le pregunta al otro, oye, es que todo aquí es como airoso, ¿no? En ese sentido de darse aires. Y preguntan, hablando del escudo de armas del oso y el madroño de Madrid, dice, ¿y el oso de sus armas es airoso? O sea, hasta el oso, hasta el escudo es así, que se da aires. Pero si os fijáis, no es importante solo la idea, es importante el sonido, la aliteración. ¿Y el oso de sus armas es airoso? El propio sonido está siendo airoso, porque también juega una doble intención. Quien se da aires, y también Madrid era una ciudad muy ventosa, sigue siendo una ciudad muy ventosa, ¿no? Como en Estados Unidos llaman the Windy Town a Chicago. Aquí era una ciudad con mucho viento, con el viento de la sierra del Guadarrama. Y ese sonido de la S continuada quiere dar esa imagen silbante. ¿Y el oso de sus armas es airoso? En la fonética y en el sonido, y no solo en la idea, hay una intencionalidad de contar una imagen, en este caso una sensación, la sensación del viento y la sensación del aire que se da a la gente. Y el otro personaje contesta con gran entereza esta pregunta, ¿y el oso de sus armas es airoso? El otro contesta, claro, siendo en fin de Madrid, también el oso. Conclusivo. De nuevo, el verso no es y el oso de sus armas es airoso, siendo en fin de Madrid también. No, pregunta-respuesta. Consigamos que el verso diga cosas, sea dialéctico, sea activo, sea proactivo. Alguien le pregunta a alguien, oye, ¿y el oso de sus armas es airoso? Y el otro contesta, pues claro, hay un subtexto ahí, evidentemente. Siendo en fin de Madrid, también el oso. No suena raro, no es una invención extraña el verso, es una invención fabulosa y hermosa e hipnótica, pero no está fuera del habla, es oralidad, como bien siempre dice Vicente Fuentes. El verso es sobre todo oralidad, el verso tiene lo lógico antes de lo psicológico. Oye, ¿el oso es muy airoso? Pues claro, siendo en fin de Madrid, también el oso. No estoy contando sílabas, no estoy hablando raro, no estoy diciendo cosas extrañas, estoy diciendo ideas a través de una estructura que me ha sido dada escrita y que yo intento transmitir. Y transmito todas las ideas. En Reinar después de morir, cuando a Inés de Castro la van a matar y ella sabe que le van a matar, ella dice que el corazón en pedazos dividido me arrancáis. Claro, por un lado está la idea visual, de nuevo, de arrancar. Arrancar no es una idea, no es un concepto, es una acción violenta, arrancar el corazón, ¿eh? El corazón en pedazos dividido, me arrancáis. Tenemos que ver a alguien que le arranca el corazón, pero no solo le arranca el corazón, es una tortura doble. Primero le parten el corazón, no le arrancan el corazón, le arrancan el corazón dividido. Entonces tenemos que decir eso, que el corazón en pedazos dividido, me arrancáis. Doble tortura. Primero se le despedaza el corazón y después se le arranca. Vemos la diferencia entre decir que el corazón en pedazos dividido me arrancáis o ver la imagen de lo que está pasando, que el corazón en pedazos dividido me arrancáis. No se trata de sobreexagerar todo ni ser sobreenfático, se trata de tener claras las ideas y en el primer proceso analítico del verso, tener muy claras las imágenes, lo que queremos contar, y después la unidad estilística la vamos a conseguir con el tiempo, pero gracias a la claridad y a saber lo que estamos diciendo en cada momento. Cuando vemos en la cisma de Inglaterra que el embajador Carlos se queda alucinado con Bolena y la ve, y separa su vida y cambia su vida para siempre, eso le va a llevar a la muerte prácticamente, dice, vila en París, acompañada entraba la más grande belleza que vio el suelo, de plata y seda azul vestida estaba. ¿Cuándo no se vistió de azul el cielo? Yo, que entonces de libre blasonaba, quedé al mirarla envuelto en fuego y hielo. No envuelto en fuego y hielo, no.
envuelto en una cosa y la otra, en una contradicción, envuelto en fuego y hielo, que como amor es rayo sin violencia, crece y crece. De nuevo, si hay una idea de repetición de un verbo, démosle todo el valor, que el espectador escuche la figura retórica. Crece y crece, no, crece y crece en su misma resistencia. Ahí es donde crece. Y entonces viene un momento de grandes figuras retóricas, de dualidad. Carlos siente que es lo mismo que esa mujer, siente una identificación única en su vida. Y vienen versos en los que hay todo un establecimiento de paralelismo entre él y lo que ve. Fácil hace un diamante a otro diamante. Y posible un acero hace a otro acero. El imán al imán es semejante. Claro, es muy lógico, el imán no es semejante a un libro, el imán es semejante al imán. Entonces tenemos que decir eso, no decimos, el imán al imán es semejante. ¡Hala! Usted... No. Tenemos que ayudar a metabolizar la información, tenemos que además no solo explicar la información, ¿qué significa para él? He encontrado a alguien que es mi alma gemela, he encontrado a alguien que es como yo, que es lo que le pasa también a Segismundo y a Rosaura cuando encuentra a Segismundo. Pero el imán al imán es semejante. Luego hablaremos de ello, pero no hay una fuerza oculta que nos empuja a hacer el verso del principio al final seguido. El imán al imán, no, puedo parar, puedo darle pausa, puedo darle un contenido semántico y rítmico que me ayude a transmitir la estupefacción, la admiración que tiene el personaje. El imán al imán es semejante. Y entonces nos embelesa el oído. Y entonces, cuando escucha esos versos, Enrique VIII también queda fascinado porque ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer tan maravillosa? El texto, en cualquier pieza clásica, nos tiene que ayudar a generar, a través del ritmo y la belleza, esas imágenes. Si el primer soneto de Diana, cuando queda enamorada de Teodoro en el primer acto de Perro del Hortelano, empieza diciendo: 1000 veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro que a no ser desigual a mi decoro estimara su ingenio y gentileza. Solo me quedo en este cuarteto para dar dos ideas. A veces decimos belleza, gracia y entendimiento, y son tres cosas diferentes. Belleza física, gracia, el donaire, y entendimiento. No puedo decir belleza, gracia y entendimiento, no. 1000 veces se ha fijado en él, también el primer verso. No es 1000 veces he advertido en la belleza, no, es que cada vez que lo veo, lo miro, no puedo contenerme. 1000 veces he advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro, que a no ser desigual, clases sociales diferentes, que a no ser desigual a mi decoro, estimara su ingenio y gentileza. Cada idea de cada verso, a través del ritmo, a través de la desmenuzación en todos los matices que tiene esa idea, esa imagen, y a través de la transmisión, debe ser contados de manera, como decía Lope, que oyéndolo se pueda saber todo. Las figuras retóricas de contraste, de similitud, de paralelismo, deben ser evidenciadas a través de la palabra y a través del pensamiento.